Bienvenido al seminario web Terapias Orales para el Linfoma, lo que debe saber, de la Fundación Lymphoma Research Foundation. Yo soy Jimena y seré la operadora para este programa. Durante el programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar en cualquier momento utilizando la ventana que ve en su pantalla. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Hoy es mi placer introducir a Víctor González. Víctor es el director de Servicios de Apoyo y Alianzas de la Fundación Lymphoma Research Foundation. Bienvenido, Víctor. Gracias, y gracias a cada uno de ustedes por participar en este seminario web. También queremos darles las gracias a los patrocinadores de este programa, Bristol Myers Squibb, Karyopharm y Pharmacyclics Janssen. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer del linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitos sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos la línea de ayuda, donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web linfoma.org en español, donde puede leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al Dr. Luis Malpica Castillo. El Dr. Malpica es un hematólogo y oncólogo en el MD Anderson Centro de Cáncer de la Universidad de Texas. Dr. Malpica Castillo, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento le paso el programa hacia usted. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Jimena, y a la Fundación del Lymphoma Research Foundation por la oportunidad. Mi nombre es Luis Malpica. Yo soy médico entrenado en Perú y que ya vivo en los Estados Unidos casi 8 años y practicando medicina oncológica. Para mí es un placer discutir con ustedes lo que va a ser el uso de terapias orales en el manejo del linfoma. Para empezar, no tengo ningún conflicto de interés. Esto básicamente es puramente educativo e informativo para los pacientes. Antes de empezar la plática, yo creo que es importante discutir algunas cosas sobre lo que vamos a discutir hoy. Primero, esto no es algo muy exhaustivo. Yo voy a presentar algunas terapias orales que se utilizan en el manejo del linfoma, así como investigaciones que hay. Sin embargo, siempre es importante consultar con su oncólogo, ya que muchas de estas terapias puede o no aplicar al tipo de linfoma que el paciente podría tener. Y es importante también tener en consideración que toda terapia oral que se pueda ofrecer o no, tiene que ser avalada por su médico primario. Muchas de estas terapias orales que voy a incluir acá, así como otras que no están aquí, aún están en proceso de investigación y muchas de ellas se encuentran en lo que llamamos ensayos clínicos, que es donde nosotros aprendemos mucho sobre qué efectos adversos la terapia tiene y cuál es el beneficio en el tratamiento del linfoma. Y finalmente, una terapia oral no aprobada por el FDA, a veces nosotros la usamos simplemente porque tenemos o modelos experimentales donde funciona o porque ya se ha utilizado anteriormente por otro oncólogo. Pero en cualquiera de estas circunstancias, siempre es importante que su oncólogo sepa y que usted lo discuta con su médico primario para estar seguro que esta terapia oral aplica a usted. Después de haber discutido eso, vamos a hablar, o lo que se va a revisar aquí es primero
algunas consideraciones generales sobre los tratamientos del linfoma, algunos mitos que existen sobre terapia oral. Siempre algunos pacientes, mis pacientes a veces que llegan a la clínica han escuchado por otros pacientes o por sí mismos o por ver en Google o algunas fuentes de información cosas y tienen dudas sobre eso. También vamos a discutir las indicaciones generales en enfermedades específicas y la toxicidad que pueden tener estas terapias orales. El hecho que sean pastillas o píldoras no significa que no hay efectos adversos. Y lo último, voy a discutir algunos temas de conversación o preguntas que ustedes deberían considerar y preguntar a sus oncólogos sobre estas terapias orales novedosas. Primero quiero hacer una revisión muy general de lo que es linfoma. Creo que es importante entender qué es la enfermedad. Aunque esto no es el motivo principal de la plática, creo que es importante que ustedes sepan en general qué es lo que es un linfoma. Un linfoma es una enfermedad del sistema linfático. Todos tenemos un sistema linfático que en general se encarga de, vulgarmente podríamos decir, limpiar la sangre de enfermedades o inclusive hasta de cáncer. Cuando el sistema linfático o los nódulos linfáticos se olvidan que su trabajo es atacar infecciones o matar el cáncer y empiezan a dividirse incontroladamente, ahí es cuando se desarrolla lo que se conoce como linfoma. En general hay dos tipos muy grandes de linfoma. En el lado izquierdo ustedes ven lo que se llama linfoma de Hodgkin. ¿Y por qué se llama linfoma de Hodgkin? Porque tiene estas células, como ven en la fotografía ahí, que parecen como si fueran dos ojos de búho, que se llaman células de Hodgkin o células de Rett-Steinberg. ¿Por qué es importante distinguir un linfoma de Hodgkin del no Hodgkin? Porque el linfoma de Hodgkin es muy curable, al punto de que ahora se podemos curar más del 80-90% de estos pacientes, y una vez que es diagnosticado, el tratamiento tiene que ser inmediato y usualmente, por ejemplo, en este linfoma de Hodgkin no se utilizan terapias orales, se tiene que utilizar quimioterapia sistémica, endovenosa, por ciclos muy estrictos. Y por eso es importante distinguir uno del otro. En el otro lado tenemos los linfomas no Hodgkin, y se llama no Hodgkin porque, aunque parezca tonto, es porque no es Hodgkin. Y este linfoma no Hodgkin la tasa de cura depende del tipo que uno tiene, ¿no? Hay dos tipos muy grandes, uno que se llama de tipo T, que son linfomas muy raros, representan alrededor del 10%. La mayoría de ellos, lamentablemente, son muy letales. Hay muchos investigadores tratando de mejorar la cura o encontrar la cura para estos, excepto por un linfoma T que se llama linfoma de células anaplásicas largas, o ALCL, lo llamamos en inglés. Este linfoma tiene unas tasas de curación altas, alrededor del 70%, pero los otros linfomas de tipo T son mucho más agresivos. Y el otro grupo grande se llama linfomas de tipo B. ¿Por qué se llama de tipo T o de tipo B? Porque hay dos tipos de linfocitos T y linfocitos B. Entonces, cuando uno tiene un linfoma del linfocito B, se llama linfoma de tipo B. Este es el más común de los linfomas no Hodgkin, y el más común de ellos se llama linfoma difuso de células B grandes, o en inglés diffuse large B-cell lymphoma. Esto es el más común, alrededor del 40% de todos los linfomas, y la cura de esto depende mucho del subtipo. Otros linfomas de tipo B son el linfoma folicular, el linfoma de la célula marginal y el linfoma de las células del manto. Lo que nos vamos a enfocar en esta plática es del linfoma de tipo B, porque las terapias orales que tenemos por ahora disponibles se han enfocado principalmente en este tipo de linfomas. Aún no hay una terapia oral estricta para el linfoma de tipo T, disculpen, pero se está desarrollando y las investigaciones están tratando de ver si podemos aplicar alguna terapia para estos linfomas. Entonces, actualmente, ¿qué opciones de manejo tenemos para linfomas? En algunos casos, por ejemplo, en linfomas foliculares o en linfoma linfocítico crónico, que se conoce como CLL, se puede hacer observación. A veces el linfoma no produce molestias ni nada y uno lo diagnostica porque tuvo una masa en el cuello o algún tipo de cosas que no necesariamente producen algún tipo de problema. En esos casos preferimos observarlos porque dar terapia puede que genere toxicidad en vez de algún beneficio. A veces tenemos que dar quimioterapia, que usualmente se da endovenosa. A veces usamos lo que se conoce como inmunoterapia, o sea, no es necesariamente un agente tóxico, sino es un agente que tiene una célula diana o un target, lo conocemos en inglés.
Entonces, lo que va a hacer esto, sea lo que sea un anticuerpo, a veces el anticuerpo, que es una proteína que reconoce ciertas partes de la célula, se junta con un fármaco, con un agente de quimioterapia y también ataca la célula de cáncer de manera más específica, a diferencia de la quimioterapia endovenosa, que lo que hace es matar todo entre cáncer y células buenas también. También tenemos unos medicamentos que se llaman bioespecíficos. Un medicamento bioespecífico es un anticuerpo, pero que tiene dos lados y cada uno de esos lados reconoce una parte de la célula. A veces lo que hace es unir una célula que mata cáncer al cáncer para que la célula que mata el cáncer lo pueda destruir más rápido. Y algo que es más novedoso y más nuevo se conoce como CAR T-cells. En inglés sería como Chimeric Antigen Receptor T-cell, que es básicamente una célula T, un linfocito T, que se le lleva al laboratorio, se le pone un marcador en su membrana para que reconozca el cáncer. Esas células usualmente son del propio individuo, o sea, del paciente, y se les entrena para que aprenda a matar su propio cáncer. Como ustedes lo pueden escuchar, suena como si fuera de una película de ciencia ficción, pero estas terapias existen y son terapias que requieren manejo en un centro especializado para ello. Pero todos esos son terapias de inmunoterapia. Otras terapias que usamos a veces en linfoma es radiación. Otras a veces combinamos radiación con inmunoterapia. Y más nuevo todavía, mucho más novedoso, es el uso de terapias orales, que es lo va a ser el motivo de discusión para esta plática. Ahora, ¿cuál es la ventaja o desventaja de las terapias orales en general? Una de las ventajas es la conveniencia de la administración, ¿verdad? Ustedes no tendrían que venir a la clínica para recibir infusiones, no hay necesidad de que tengan una línea central o por ejemplo, un PICC line o un puerto, un port. Puede tener una toxicidad que es menos grave y lo bueno que es como pastillas, lo único que haces es parar de tomar la pastilla y muchas veces puede ser más efectivo, ya que muchas de estas terapias orales tienen una célula diana que van a matar. Son específicos para ciertas mutaciones o ciertos problemas en el tumor, en el cáncer. Puede ser un tratamiento continuo del cáncer en el sentido de que se hace de manera oral diaria y haces un tratamiento todos los días del cáncer, a diferencia de la quimioterapia que lo das cada 3 semanas o cada 4 semanas, dependiendo del régimen. Y lo otro es que como son píldoras, no afectaría tus viajes ni tu trabajo, ya que uno lo toma y lleva las pastillas consigo a donde sea que uno vaya. ¿Cuál sería una posible desventaja, por ejemplo, en las terapias orales? Es, debido a que son pastillas, todos somos humanos, nos podemos olvidar y te olvidas de tomar tu quimioterapia y eso puede afectar el tratamiento. Lo otro es que con muchas de estas terapias son novedosas, a veces el costo es muy alto y es muy difícil de obtener las pastillas y a veces los seguros es un poco complicado que quieran pagar por estas pastillas debido a que son muy nuevos y muy costosos. Las toxicidades, debido a que como esto es una terapia que usualmente es crónica, puede que haya toxicidad, si bien no ser muy severo, que sea un poco de larga data, pero de pronto no tan molesto, pero que esté allí siempre. Por ejemplo, a algunos de mis pacientes a veces no les gusta que les sale un rash, como que un enrojecimiento de la piel constante o que se les pela la piel. Existen también toxicidades tardías o inesperadas. A veces, como lo tomas por mucho tiempo, estas pastillas constantemente, todos los días, puede que desarrolles algo que aún estamos aprendiendo, porque al ser medicamentos nuevos no significa que sepamos mucho sobre ellos y más bien después de que se aprueban por el FDA, cuando ya están en el mercado, ahí es donde aprendemos un poco más de qué efectos adversos tienen. Lo otro molesto es que es una terapia crónica, ¿no? O sea, aquí no podemos decirte cuándo pararlo porque puede que cuando lo pares la enfermedad regresa. Entonces, es importante saber que eso sería algo que se va a tomar de por vida, básicamente, en algunos casos, en la mayoría. Y también que si como son medicamentos novedosos, a veces interactúan con medicamentos que ya uno ha venido tomando y tenemos que hacer ajustes a las terapias que la persona ya se encuentra tomando o a la terapia oral en sí. Entonces, ¿qué mitos existen o comúnmente vemos en la clínica que escuchamos de algunos pacientes? Primero, que las terapias orales no son quimioterapia y por lo tanto son menos tóxicas. Bueno, eso en realidad no es así, ya que si bien las toxicidades pueden ser diferentes con las terapias orales,
aún pueden ser graves y pueden poner en peligro la vida. O sea, sí puede haber, estas terapias sí pueden producir problemas como los producen las quimioterapias endovenosas. Por eso es que es importante siempre que cualquier paciente que esté en estas terapias informe de cualquier evento adverso o efecto adverso que cree que pueda estar experimentando. Otro mito que se escucha mucho es las terapias orales son menos efectivas que la quimioterapia. En realidad es lo opuesto. Muchas de estas terapias orales están dirigidas para matar ciertas partes específicas de cierto tipo particular de linfoma. Por ejemplo, si tu linfoma tiene una mutación o una alteración de una proteína que se llama BCL2, tú puedes utilizar una droga que inhibe el BCL2 como venetoclax. Y a comparación de la quimioterapia, que no tiene una diana en sí a quien destruir, el venetoclax es tan específico el BCL2 que puede matar la célula solamente cancerígena sin afectar las células normales. Entonces, en realidad su eficacia puede ser hasta mucho mayor que la quimioterapia tradicional. Otro mito que se escucha frecuentemente es que las terapias orales son más seguras que la quimioterapia y no están asociadas a algún riesgo de infección. La respuesta a esto es que sí se han descrito infecciones graves y es importante, como les menciono, que cualquier evento adverso que uno pueda experimentar, que su médico oncólogo lo sepa. Otras cosas que se escuchan son que las terapias orales son prohibitivamente caras y que la mayoría de pacientes no acceden a ellas. Es cierto que es costoso, pero cuando un paciente tiene la mutación o tiene básicamente la enfermedad que sabemos se puede beneficiar de la terapia oral, hay muchas formas en las cuales se puede tratar de conseguir la terapia y muchas de estas compañías que generan o producen estas píldoras o estas terapias orales o quimioterapias orales pueden ayudar al paciente a obtenerla. Por eso es importante que si usted tiene problemas en adquirir la terapia oral, que se comunique con su oncólogo, porque hay muchas formas de poder aplicar y poder obtener las drogas si es que esto va a beneficiar a su cáncer. Ahora, ¿qué tipo de terapias orales existen actualmente? Bueno, existen terapias orales que son quimioterapias convencionales, por ejemplo, el clorambucilo que se utiliza en la enfermedad que se llama leucemia linfocítica crónica o CLL, se utiliza para eso. Existen terapias que se llaman inmunomoduladores, como la lenalidomida, que se utiliza en linfoma folicular o también en linfoma de las células del manto. Terapias de célula diana, que en inglés se conoce como targeted therapies. Existen varios tipos de familia, uno de ellos que se conoce como inhibidores de la tirosina quinasa Bruton o BTKs en inglés, como el ibrutinib, el acalabrutinib o zanabrutinib. Los dos últimos son más novedosos y han sido aprobados recientemente para ciertos linfomas y enfermedades de la sangre. Existen inhibidores de lo que se conoce como la fosfoinositidina 3 quinasa o PI3K, es como lo llamamos, como el idelalisib, duvelisib y el umbralisib. Este último aprobado recientemente en febrero de este año. Y inhibidores del BCL2 como el venetoclax. Y así como eso hay otros como por ejemplo el selinexor que fue aprobado en julio del 2019 para el tratamiento de linfoma de células B difusas. Pero esto es en general lo que tenemos ahora como terapias orales aprobadas en linfoma. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo una terapia oral es apropiada para mí? ¿Es siempre la terapia oral para todos los linfomas o hay ciertas linfomas en las cuales la terapia endovenosa es mejor que la terapia oral? Entonces, la respuesta es que las enfermedades en las que se considera terapia oral, sea sola en combinación con otras drogas, son las que están listadas acá. La leucemia linfocítica crónica o CLL, esa es una de las cuales en realidad la terapia ya se está moviendo más que todo que sea terapia oral en vez de terapia endovenosa como lo fue hace unos años atrás. El linfoma folicular, aún seguimos usando terapia endovenosa, pero a veces lo combinamos con terapia oral. El linfoma de la zona marginal, el linfoma de las células del manto, el linfoma linfoplasmacítico también existen opciones en las cuales se pueden usar terapias orales y algunos linfomas agresivos. Sin embargo, como se conoce con su nombre, linfoma agresivo, son linfomas que crecen muy rápido y a veces en estos linfomas es mejor empezar terapia endovenosa y luego de pronto ir a terapia oral si no responde a la terapia inicial. Y por eso es que usualmente usamos esto cuando el paciente tiene una recaída, la llamamos, cuando la enfermedad regresa. Enfermedades en las que no se considera, por ejemplo, terapia oral como una práctica común,
es en aquellos linfomas que conocemos que son altamente curables o que son muy agresivos. Altamente curables, por ejemplo, son el linfoma de Hodgkin que hablamos al principio y el linfoma de Burkitt. Otras excepciones son linfomas agresivos en los cuales se necesita terapia endovenosa para controlar la enfermedad, como son los linfomas de células T periféricas. Ahora vamos a hablar de algunos casos en los cuales las terapias orales son aprobadas y han demostrado ser de mucha utilidad. Empecemos hablando primero de la leucemia linfocítica crónica o linfoma linfocítico pequeño, que se conoce como CLL/SLL. Este es un estudio, por ejemplo, o dos estudios en otras palabras, en los cuales compararon la terapia convencional de quimioterapia contra terapia oral, como por ejemplo en este caso utilizaron una droga llamada ibrutinib. En los dos estudios que fueron publicados, uno en el 2018 y el otro en el 2019, pusieron pacientes que tenían recién diagnosticados con CLL, que no han recibido terapia anteriormente, y que tenían una enfermedad de alto riesgo, de alto grado. En este primer estudio, por ejemplo, compararon quimioterapia, que es la combinación de rituximab, que es un anticuerpo, es inmunoterapia, junto con bendamustina, que es un agente de quimioterapia, en contra lo que sería ibrutinib, que es la terapia oral, o la combinación de ibrutinib con rituximab, o sea, ibrutinib con inmunoterapia. Y aunque se ve aquí muy pequeñito, estas dos curvas de aquí arriba, es el uso de la terapia oral es mejor y más efectivo a comparación de la combinación del rituximab con la bendamustina. Del mismo modo, se hizo un estudio también, y si ustedes ven acá, son estudios de más de 500 pacientes con una enfermedad que es relativamente común, pero rara en general entre todos los cánceres, en los cuales vieron ibrutinib con rituximab a comparación de la terapia común que se daba de quimioterapia, y también ibrutinib fue mucho superior o muy superior a la terapia convencional. Entonces, esto fue uno de los estudios que conocemos como pivotales o pivotal studies, que demostraron que terapia oral es más efectiva, puede ser más efectiva que la terapia convencional. Existe un estudio de fase 3, acuérdense que la forma como nosotros hacemos los estudios en linfoma es, hacemos primero una fase 1 para evaluar toxicidad, una fase 2 para ver la eficacia, y una fase 3 que es como si fuera, cómo sería en la vida real. Entonces, en este estudio de fase 3 compararon el uso de un agente parecido al ibrutinib, llamado acalabrutinib, en combinación con obinutuzumab, que es parecido al rituximab. Ambos son inmunoterapias, o a comparación de acalabrutinib solo, o al uso de un agente convencional, quimioterapia más obinutuzumab. Y lo que encontraron básicamente acá es que nuevamente el uso de un agente oral en este tipo de cáncer como CLL, SLL, fue mucho más superior al tratamiento convencional con quimioterapia, y también que los efectos adversos, por supuesto, eran mucho menores en los pacientes que tomaban pastillas o terapia oral a comparación de la terapia convencional. En un estudio también de fase 3 para pacientes con CLL, compararon el uso de una pastilla que se llama venetoclax o una terapia oral llamada venetoclax con obinutuzumab contra la quimioterapia convencional, y lo que vieron fue de que el uso de venetoclax en estos tipos de pacientes también mejoraba la sobrevida a comparación del paciente que usaban clorambucilo con obinutuzumab. Entonces, todos esos estudios que le he mencionado muestran la superioridad. Esto, por ejemplo, es un estudio no en pacientes que recién han sido diagnosticados, sino en aquellos que han recaído, en el cual les utilizaron ibrutinib a 420 miligramos una vez al día, y lo que vieron es que el uso de ibrutinib en estos pacientes que no respondieron a la terapia inicial tuvieron un beneficio grande en el uso de esas terapias orales. Por supuesto, una de las cosas del ibrutinib es que es un tratamiento indefinido y puede asociarse a un costo alto. Sin embargo, y acá es donde viene el beneficio, es que después de muchos años de seguimiento en este estudio, más de la mitad de los pacientes no han progresado de su enfermedad a 4 años, lo cual te demuestra que esta terapia no solamente es conveniente, sino es muy, muy efectiva. Acalabrutinib lo mismo, es muy raro en oncología, por ejemplo, que puedas ver estas curvas tan bonitas, les podría decir así, de pacientes que sobreviven o que están vivos con terapias orales que son más específicas que la quimioterapia.
y que más del 90% de pacientes con esta enfermedad puedan estar libres de enfermedad por más de 1 o 2 años. Por supuesto, hay toxicidades con estos inhibidores del BTK, como el ibrutinib o acalabrutinib que les enseñé. Lo más común es que estos medicamentos, en cierta medida, hacen de que los vasos sanguíneos no se desarrollen bien, por tanto puede producir un riesgo de sangrado o desarrollar como moretones o lesiones en la piel. Fatiga, yo creo que todos los medicamentos, sean terapias orales o endovenosas, producen fatiga. Riesgo de lo que se conoce como fibrilación auricular, aunque esto es menor y no es muy frecuente, en algunos pacientes se puede ver que desarrollen un problema del ritmo cardíaco. Y por eso es importante, o a veces cuando tenemos pacientes que tienen historia de problemas cardíacos, tenemos que tener un buen seguimiento de su función cardíaca. Puede tener riesgo de infecciones, riesgo de presión alta, puede producir dolores articulares, diarrea o a veces sarpullido o rash. Sin embargo, todos estos son manejables y nosotros podemos siempre darles un seguimiento en la clínica y ajustar las dosis dependiendo de qué efectos adversos se presentan y parar el medicamento si fuera un efecto adverso que no se puede controlar. Venetoclax es el otro estudio que les mencioné ahí que también ha sido estudiado. Venetoclax puede producir algo llamado síndrome de lisis tumoral. En resumen, se llama cualquier cosa en medicina que ustedes conozcan como síndrome, significa básicamente un conglomerado o un conjunto de síntomas. Y lisis tumoral, como su nombre lo dice, lisis es ruptura del tumor. ¿Qué pasa con el tumor? Cuando uno empieza tratamiento a pacientes con cáncer, a veces el tumor es tan grande o es tanto en tu cuerpo que cuando tú empiezas la terapia inicial, las células tumorales empiezan a morir muy rápido y liberan unas sustancias tóxicas a la sangre. Esas sustancias tóxicas se pueden acumular en el riñón y pueden producir falla renal. Entonces, se llama síndrome de lisis tumoral cuando estas sustancias tóxicas producen daño renal. Entonces, esto, por ejemplo, puede ser potencialmente fatal porque pacientes pueden terminar hasta en diálisis. Sin embargo, en la era moderna nosotros ya hemos aprendido a manejar esto. La leucemia, por ejemplo, es muy común de ver esto en pacientes que tienen leucemia o leucemia linfocítica crónica. Y la forma como lo medimos en la sangre, que sus médicos seguro les van a decir, es medimos el ácido úrico, medimos el potasio y medimos la función renal. Y en base a eso vemos si el paciente está en síndrome de lisis tumoral. Esto puede ser muy, muy prevenible y muy manejable, que ahora en el presente ya no vemos pacientes con este tipo de síndrome, al menos que no haya sido visto en un lugar especializado y a veces cuando los tratan rápidamente en la comunidad pueden desarrollarlo y ya el paciente viene con problemas. Sin embargo, muchos de los médicos ahora saben cómo manejar esto. La forma de prevenirlo es con hidratación vigorosa, se le recomienda al paciente que tome mucha agua y con una medicación que se llama lopurinol que le voy a presentar en un momento. A veces el paciente tiene que ser hospitalizado cuando inicia la terapia, ya que sabemos que el paciente tiene mucho tumor en el cuerpo y puede desarrollar esto, entonces es mejor monitorizarlo en el hospital que en la casa. Y usualmente todos los pacientes tienen un aumento de este riesgo durante el primer mes de tratamiento, pero después de que pase el primer mes, el riesgo de síndrome de lisis tumoral casi desaparece. ¿Cómo lo prevenimos? Le decimos al paciente que beba una gran cantidad de agua durante el tratamiento, que tome una pastilla que se llama lopurinol. Le hacemos análisis frecuente de sangre para medir el ácido úrico, el potasio, el fósforo, el calcio, todos estos electrolitos que tienen que ver con el síndrome. Y también le tenemos que decir al paciente que si es que va a ser tratado en la clínica o en la casa, que tiene que venir al hospital frecuentemente para hacer exámenes de sangre y estar seguro que no está desarrollando ningún problema. La buena noticia, como mencioné, es que el síndrome de lisis tumoral pasa usualmente en las primeras semanas de tratamiento y luego de eso ya desaparece. Así que cualquier molestia que pasa tempranamente usualmente se alivia y después de mucho tiempo de tratamiento ya no existe este riesgo. Ahora vamos a hablar de otro tipo de linfoma, es el linfoma folicular. También es un linfoma muy frecuente. Una terapia oral que revolucionó el manejo del linfoma folicular se llama lenalidomida. En este estudio, por ejemplo, que se conoce como Relevance, compararon el uso de quimioterapia con esta inmunoterapia que se llama rituximab
junto con lenalidomida, esta píldora o este medicamento oral, junto con rituximab. Y como ustedes pueden ver aquí, esta es una curva de ver cuáles de los pacientes desarrollaron progresión de su enfermedad en uno o el otro brazo de tratamiento. Se dan cuenta que todas las líneas van juntas, lo que significa que la lenalidomida con rituximab es igualmente de efectivo que la quimioterapia y por supuesto menos tóxico y más conveniente para el paciente. En el mismo contexto se evaluaron, por ejemplo, en pacientes que tenían recaídas o que la enfermedad del linfoma folicular se les había regresado y combinaron rituximab con lenalidomida versus rituximab solo y lo que vimos es que la combinación de lenalidomida con rituximab, inclusive en pacientes en las que la enfermedad regresa, sigue siendo igual de efectivo. Por supuesto, la lenalidomida tiene toxicidad y hay precauciones que tenemos que considerar. El lenalidomida se le conoce como un inmunomodulador y en algunos estudios se ha visto de que puede producir el riesgo de crear trombos o coágulos. Ese es el nombre que le damos. Por eso es que en algunos de estos pacientes recomendamos que estén en aspirina para prevenir desarrollar algún coágulo o si el paciente tiene historia de coágulos, ponerlo en un anticoagulante como por ejemplo el Lovenox o la enoxaparina. Puede producir también defectos al nacimiento si es que se toma mientras una persona está gestando. Fatiga, puede producir rash, esto es muy común. Algo muy común también que veo en mis pacientes es dolores musculares, por ejemplo. Y también puede hacer que las células blancas o las células rojas bajen mucho, o también las plaquetas. Y por eso es importante que nosotros tengamos que chequearlo en la clínica cada 2 semanas, por ejemplo, y para ajustar la dosis para arriba o la dosis para abajo, dependiendo de cómo está tolerando el paciente el medicamento. Otro medicamento que usamos en linfoma folicular se llaman los inhibidores del PI3K. Estos son muy efectivos y se han estudiado en pacientes que tienen enfermedad de recaída o lo que se conoce como enfermedad refractaria. La diferencia entre recaída y refractario es que el que recae usualmente ha estado en remisión, pero la enfermedad regresó. Mientras que refractario es aquel que nunca llegó a tener una remisión. O sea, son pacientes que tienen linfoma mucho más agresivos. Entonces, los actualmente aprobados son idelalisib, duvelisib y umbralisib, que se utilizan en linfoma folicular. También existe uno de la misma familia que se llama companlisib, en caso lo escuchen, pero eso es endovenoso. Básicamente las diferencias de toxicidad son muy sutiles, sin embargo pueden variar de una a otra a pesar de ser la misma familia de las drogas y no debe utilizarse en pacientes que no han usado quimioterapia. Acuérdense que esto de acá se utiliza en pacientes que han recaído, que significa de que el paciente que tiene linfoma folicular debió haber recibido otras terapias antes de llegar a estas terapias orales, debido a que las otras terapias podrían ser o tienden a ser mucho más efectivas que estas terapias orales. Inhibidores, como les mencioné, del PI3K, existen varios que están listados acá y lo mencioné anteriormente. Usualmente, idelalisib, por ejemplo, se combina con rituximab si se usa en pacientes con CLL o SLL. Y la toxicidad, como les mencioné, puede variar con cada droga a pesar de ser la misma familia de medicamentos. Algunos ejemplos de toxicidades con esta familia usualmente son muy raros, pero pueden pasar. Por ejemplo, en la parte infecciosa hay casos reportados de pacientes con una infección por un virus llamado citomegalovirus y por una infección por un hongo que se llama neumocistis. Si bien esto es muy, muy raro, en mi práctica clínica, por ejemplo, yo no he visto esto, creo que solamente vi un paciente con esto. Sin embargo, cuando la infección pasa puede ser muy, muy severa. También puede producir problemas, por ejemplo, de inmunidad, porque a veces pueden inflamar ciertos órganos. Esto es una de las cosas más comunes que veo con estos agentes, que es colitis, que es inflamación del colon, y cómo se manifiesta con diarrea. Los pacientes tienen usualmente diarrea con este medicamento. Pueden producir neumonitis, que es inflamación del pulmón, o pueden producir hepatitis o inflamación del hígado. Y usualmente eso se evidencia cuando uno toma laboratorios y ve las enzimas del hígado elevadas. Puede producir rash, muchas de estas terapias orales usualmente producen rash, y algunos agentes específicos pueden producir presión alta o elevar la glucosa en la sangre. Otra linfoma en la que usamos terapias orales son el linfoma de las células del manto. El linfoma de células de manto, uno de los agentes que más se usan y que se encuentran actualmente en ensayos clínicos son el ibrutinib
el acalabrutinib y el zanubrutinib. También se utiliza mucho el venetoclax, que ha mostrado ser muy eficaz, especialmente cuando se combina con el ibrutinib. O sea, tú puedes combinar terapias orales para un linfoma también. Tú puedes tener diferentes terapias orales para un mismo linfoma. Y también la lenalidomida, que es otro medicamento que discutimos para el linfoma folicular, también se ha mostrado tener actividad en el linfoma de las células del manto. Algunas combinaciones que se están estudiando, por ejemplo, es la combinación de ibrutinib con venetoclax, ibrutinib con ixazomib, que es una droga que más que todo se utiliza, por ejemplo, en pacientes con mieloma, ibrutinib con palbociclib. Esta es una droga, por ejemplo, que se utiliza mucho en pacientes con cáncer de ovario, con cáncer de mama, pero que, como hemos visto, a veces estas linfomas pueden expresar las mismas proteínas. Entonces existen combinaciones que estamos viendo a ver si que el linfoma funcionaría o no. Todo esto dentro de ensayos clínicos usualmente. Generalmente las remisiones no son tan duraderas. Algo importante de saber es que si bien un paciente puede irse en remisión completa, la remisión no significa cura. O sea, usualmente mantenemos la enfermedad muy bien controlada, pero muy difícilmente en ciertos linfomas, especialmente, por ejemplo, en CLL o el linfoma de células del manto, muy difícil los pacientes se curan. Eso usualmente son enfermedades crónicas. Como yo le digo a mis pacientes, es que vean a sus enfermedades como si fuera presión alta o diabetes, en lo cual tú lo puedes controlar y puede el paciente tener una vida normal si se controla su enfermedad. Hasta ahora no se ha demostrado, por ejemplo, que los inhibidores de BTK en primera línea mejoren los resultados en linfoma de células del manto. Por lo tanto, estas terapias orales novedosas son recomendadas usualmente en el contexto de un ensayo clínico. Otro linfoma que es un linfoma agresivo, por ejemplo, el linfoma de células grandes B difuso o DLBCL. Existen terapias orales prometedoras que están siendo estudiadas. Usualmente, ¿cómo utilizamos ahora, por ejemplo, terapias orales en DLBCL? Es que combinamos quimioterapia. Lo más común que ustedes van a escuchar se llama R-CHOP y lo agregamos con una terapia oral. Y esto usualmente se hace en ensayos clínicos. Existen situaciones en las cuales se encuentra aprobada terapias orales en pacientes que han fallado 2 líneas o más de tratamiento. Por ejemplo, existe una combinación de terapia de lenalidomida, que es la píldora que hablamos antes, junto con un medicamento llamado tafasitamab. Esto es un anticuerpo monoclonal que ataca el linfoma B. Y otro medicamento que se utiliza solo que se llama selinexor. Entonces, estos son ejemplos de terapias orales en linfoma de célula B difusa, pero nuevamente se utiliza cuando el paciente ha fallado las otras terapias endovenosas. Entonces, y como resumo aquí al final, en general, consideraría los agentes orales como parte de un ensayo clínico para el uso del linfoma. Y usualmente eso tiene que ser así porque si uno quiere utilizar una terapia oral en primera línea, tiene que ser en ensayo clínico, ya que estas terapias por sí solas no son efectivas. Necesitan usualmente la combinación con otros agentes. Y ya para ir finalizando, ¿qué cosas debería saber y qué cosas debería preguntar usted durante su visita con el oncólogo? Entonces, es fundamental discutir los objetivos de cualquier terapia antes de comenzar. Por ejemplo, y lo que yo preguntaría a mi oncólogo sería, ¿cómo sabrá usted que la droga va a funcionar? ¿Me va a pedir un scan? ¿Cuándo me va a pedir el scan? Otra pregunta que pueden hacer es ¿cuándo puedo terminar el tratamiento? Como les mencioné, muchos de estos tratamientos son de por vida. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la lenalidomida con el rituximab en pacientes con linfoma folicular, la mayoría de estudios se realizan por 2 años y después de los 2 años podemos evaluar al paciente y ver cómo va sin tratamiento. Y así hay otros estudios, por ejemplo, en la leucemia linfocítica crónica o CLL, en el cual nosotros utilizamos lo que se conoce como enfermedad mínima residual. O sea, buscamos el tumor en la sangre y vemos si es que el tumor ha desaparecido. Y en base a eso a veces descontinuamos el tratamiento y observamos. Entonces ustedes pueden preguntar a su oncólogo cuándo usted piensa que podemos parar el tratamiento. Evaluar también si el tipo de terapia se ajusta a su estilo de vida y si los resultados que quiere obtener con el tratamiento. Porque si ustedes quieren un tratamiento curativo, por ejemplo, muchas de estas terapias orales no son curativas. Entonces es importante ver si es que esa terapia oral que ustedes estarán recibiendo se ajusta a su estilo de vida y a lo que ustedes quieren obtener con el tratamiento. A veces
utilizamos algunas terapias orales porque, por ejemplo, los pacientes son muy mayores, tienen 80 años o 90 años y darle quimioterapia sería muy agresivo. Sin embargo, esta es una conversación que se tiene que tener con la familia y con el paciente. Lo otro importante, por ejemplo, es la terapia oral ha cambiado nuestros pensamientos sobre la toxicidad, ¿no? Como les mencioné, muchos de estos medicamentos son novedosos y recién han salido al mercado. Entonces, es importante que se comunique con su equipo sobre algún efecto secundario que tenga, así usted crea que sean menores, porque de esa manera nosotros los médicos aprendemos y podemos intervenir antes que se desarrolle una complicación mayor. Algunas toxicidades pueden surgir más adelante en el curso. Puede que ustedes los primeros meses se sientan bien del tratamiento, pero que después de un año de tratamiento recién experimenten algún efecto adverso. Y como les menciono, todavía estamos aprendiendo mucho de los efectos secundarios a largo plazo, por lo tanto es importante que siempre se mantenga en comunicación con su oncólogo. Utilizar más drogas no siempre es mejor. Es posible que 2 o 3 fármacos no necesariamente mejoren el resultado en general. Por lo tanto, es importante considerar los objetivos del tratamiento y considerar también cuándo interrumpir el tratamiento, porque si ustedes saben que en su enfermedad no va a ser curable y está usted desarrollando muchos efectos adversos, siempre es importante preguntar a su médico si su enfermedad está controlada, si puede tomar un descansito del tratamiento. O sea, eso a veces es razonable y nosotros damos unos descansos a los pacientes para que después podamos resumir la terapia en el futuro. Y lo otro también que a veces podemos hacer es lo que se conoce como un enfoque secuencial, que significa que empezamos una terapia primero que el paciente puede tolerar mejor y luego poco a poco vamos agregando la siguiente droga o vamos subiendo la dosis en una manera muy despacio para que el paciente no desarrolle mucha toxicidad. Comuníquese claramente con su equipo sobre los costos, porque como les mencioné, estos medicamentos pueden ser costosos, sin embargo hay forma de solventar estos medicamentos. Las terapias deben tomarse regularmente y según lo programado, trate siempre de poner una alarma o esas cosas para acordarse de tomar su medicamento. Está bien decirle al equipo que no cree que pueda mantener el horario. Si usted cree que es malo tomando pastillas y siempre se olvida y de pronto la terapia endovenosa para usted es mejor, es importante que lo mencione para que no perjudique a su enfermedad. Al tratamiento, y a veces nosotros llamamos que el tratamiento falló, pero en realidad es que no se estaba tomando bien. Y casi siempre podemos averiguar cómo tener terapia a un costo razonable. Como les menciono, existen apoyos a veces de las mismas compañías que tienen ayuda para los pacientes que necesitan terapia oral. ¿Cuáles son las direcciones futuras como investigadores? Existen estudios en curso que evalúan si el tratamiento oral puede darse a corto tiempo, porque hasta ahora todos los tratamientos son a largo plazo. Estamos viendo si combinándolo con quimioterapia junto con las terapias orales podría ser mejor o hasta más efectivo, ya que como les mencionaba, las terapias orales usualmente tienen un target, tienen una diana que van a atacar, a diferencia de la quimioterapia, entonces estamos viendo si la combinación es mejor. Las evaluaciones moleculares pueden identificar el tratamiento más apropiado. Por ejemplo, en el linfoma de las células del manto, a veces cuando hay una mutación que se llama TP53, pensamos que el ibrutinib funciona mejor. Entonces, ahora que estamos haciendo más pruebas moleculares, podemos individualizar mejor el tratamiento a los pacientes con cáncer. Y lo otro es considerar siempre inscribirse en un ensayo clínico que esté evaluando terapias orales, ya que estas terapias usualmente son muy novedosas y muy efectivas, como les mencioné y les enseñé en esta presentación. Les agradezco mucho por su atención y feliz de responder cualquier pregunta que tenga la audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor Malpica. En este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia quiere hacer una pregunta, por favor envíe su pregunta en la caja que ve en su pantalla. Sí tenemos algunas preguntas ya que vamos a comenzar. Y la primera pregunta es, ¿dónde se recogen las terapias orales? ¿En el hospital o en una farmacia? Eso es una excelente pregunta. Hay 2 formas de hacerlo. La primera es que tu farmacia convencional, usualmente el Walgreens o por ejemplo el CVS y ese tipo de farmacias no te van a dar estos medicamentos porque son regulados. Entonces los 2 mecanismos que tenemos es
usualmente la mayoría de hospitales tienen lo que se conoce como un specialty pharmacy o una farmacia especializada que puede otorgar estos medicamentos quimioterápicos. Y la segunda es lo que se conocen como farmacias que hacen el servicio por correo. Entonces existen muchas farmacias que entregan estas quimioterapias y les envían a la puerta del paciente, justamente para evitar confusiones o para evitar problemas con que se dé el medicamento a la persona equivocada. Entonces, esos son las formas como estamos entregando los medicamentos ahora. Y si es que las terapias orales son dentro de un ensayo clínico, usualmente el equipo de investigación que está a cargo del ensayo clínico le entrega personalmente al paciente cuando el paciente está en su visita con su oncólogo. Entonces yo diría que eso es más o menos las tres formas como se maneja. Desafortunadamente, y si ustedes, por ejemplo, se les acaba su terapia oral o su terapia oral de quimioterapia, su médico no va a poder darle un refill o una prescripción nueva por su CVS o por su Walgreens, porque eso no es posible. Estos medicamentos son muy especializados y eso no va a pasar. Y más bien, cuando uno necesita un refill del medicamento, usualmente hay que pedirlo 2 o 3 semanas en anticipación, porque como si ustedes se imaginan, el que te llegue al correo y todo eso demora. Así que hay ciertas cosas que uno tiene que considerar cuando está en estas terapias y no esperar, por ejemplo, que el medicamento ya se está acabando para avisar que ya se está acabando. Y mejor hacerlo cuando ya están, por ejemplo, en la mitad de la botella o de pronto ya le queda solamente 1 o 2 semanas de terapia. Bueno, muchas gracias. Y la próxima pregunta es, ¿se puede modificar el número de pastillas que me tomo si tengo efectos secundarios? Sí, lo bueno de estas terapias orales es que usualmente estas cápsulas vienen en diferentes dosis o strengths, como los conocemos nosotros. Entonces, por ejemplo, en el ibrutinib, usualmente yo lo pido en cápsula de 140 para poder subir la dosis a 280, a 420, a 560 o a 720. Entonces, cuando un paciente mío me dice, ya me siento muy fatigado, o de pronto mis conteos en las células blancas o rojas están muy bajos, entonces yo le digo, en vez de tomar 3, toma 2 pastillas, en vez de tomar de pronto 3 y el paciente está tolerando más, le digo, toma 4 o 5. Lo bueno de estas terapias es que siempre se puede jugar con la dosis y siempre se puede ir con la dosis para arriba o para abajo, dependiendo de cómo el paciente lo está tolerando. Entonces la respuesta en breve sí, es muy fácil de modificar y lo bueno es que el tiempo de vida de estas pastillas en tu cuerpo es muy corto, así que si el efecto adverso que uno experimenta es debido al medicamento, usualmente después de unos 3 o 4 días, en algunos casos hasta una semana, los síntomas deberían mejorar. Muchas gracias, bien importante. Y la siguiente pregunta es, tengo ambos linfoma folicular y de células grandes B, o sea, las dos. ¿Hay una terapia oral para mi caso? Esa es una pregunta muy buena. En general, linfoma folicular y de células grandes B, yo diría que sin conocer mucho el caso, usualmente cuando tienes 2 linfomas, tú tratas el que es el que es más agresivo. Y usualmente el linfoma de células grandes B es el más agresivo, así que no lo trataríamos como linfoma folicular, sino como linfoma B agresivo. Empezando allí. O sea, el linfoma de células largas B es el que trataría. Y la respuesta a la pregunta es sí. Existen medicamentos orales que se pueden tratar en linfoma de células B agresivas en combinación con usualmente inmunoterapia o en combinación o solos, como el selinexor, por ejemplo. Sin embargo, para saber exactamente cuál sería el mejor, siempre es importante discutirlo con el oncólogo, porque sin conocer el caso, por ejemplo, si el paciente tiene la posibilidad de recibir esta terapia que se llama CAR T-cells, eso es mejor que las terapias orales. Entonces, siempre todo depende del contexto y cuál es la situación o cuál es lo que yo quiero alcanzar con el tratamiento. Sin embargo, si un paciente ya recibió 2 quimioterapias, ya recibió el CAR T-cell, y ya recibió inmunoterapia y a pesar de eso no ha respondido, entonces de pronto utilizar una terapia oral sería conveniente ya que ha fallado el resto de terapias. Entonces, en resumen, sí hay terapias orales para linfomas foliculares o linfomas de células grandes B. Sin embargo, mucho depende del contexto
y eso sería una buena pregunta para discutir con su oncólogo y decidir cuál es mejor para el paciente. Bueno, y la próxima pregunta es, mi mamá tiene CLL y ya ha tomado Imbruvica por 1 año. ¿Cuándo puede parar? Esa es excelente pregunta y la respuesta es, si su mamá está tomando el ibrutinib en general como lo que conocemos como standard of care, o sea, como estándar de tratamiento, usualmente lo continuamos mientras el paciente lo tolere bien y mientras la respuesta esté controlada por mucho más tiempo, por una razón muy sencilla. Lamentablemente, el CLL no es curable, por tanto, la enfermedad siempre va a estar ahí. Sin embargo, hay información cada vez más nueva que viene y te dice que si es que el paciente está sin evidencia de enfermedad por lo menos por 2 años y se encuentra bien controlada, 2 años podría ser un periodo en el cual le podemos dar un descanso al paciente y simplemente observarlo. Y los estudios demuestran que después de 2 años, si la enfermedad está bien, los pacientes que están en remisión permanecen en remisión sin el tratamiento. Sin embargo, para poder hacer eso hay que hacer muchas pruebas. Por ejemplo, hacemos algo que se llama enfermedad mínima residual o en inglés minimal residual disease. Y si eso está negativo por más de 6 meses a 1 año, específicamente 2 años el periodo que seguimos, entonces sería prudente y conveniente hacerlo. Sin embargo, si en esos test se ve que todavía hay un poco de enfermedad, por más que los laboratorios se vean bien, pero si encontramos la enfermedad, entonces favorecería continuar con el tratamiento un poco más largo a descontinuarlo. Entonces, para resumir, sí, hay momentos en los cuales podemos parar el tratamiento, sin embargo, necesitaría que el oncólogo haga ciertas pruebas para poder determinar si eso sería algo adecuado para tu mamá. Gracias. Y la próxima pregunta es, si mi linfoma regresa después de una terapia oral, ¿se puede recibir otra? Sí, a veces podemos combinar otras, por ejemplo, en linfoma de células del manto, a veces tratamos ibrutinib, si no funciona, podemos utilizar luego venetoclax, o a veces utilizamos las dos en combinación. Sí se puede a veces alternar con una con el otro, entonces en algunos casos particulares sí se podría hacer, o por ejemplo en el caso de CLL, si el ibrutinib no funciona, hay data que nos muestra que es porque de pronto el cáncer aprendió a cómo no responder al ibrutinib, pero si le das una pastilla similar, pero no igual al ibrutinib, que se llama zanubrutinib o acalabrutinib, cuando le haces el cambio, el paciente responde a esta nueva terapia. Entonces, uno puede cambiar de terapia si el paciente deja de responder a algunas. Y por eso es que cada vez o cada año tenemos una nueva generación de medicamentos que tratan de evitar de que el paciente desarrolle resistencia y que su cáncer sea sensible a la nueva terapia oral. Muchas gracias. Y la última pregunta es, en este momento ya estoy tomando varias pastillas. ¿Hay maneras para recordarse tomar las pastillas que usted le sugiere a sus pacientes? Eso yo creo que es una buena pregunta y necesitaríamos de ahí ayuda de un poco del paciente, pero lo que yo siempre recomiendo a mis pacientes es, usualmente agarro sus teléfonos y les configuro el teléfono para que tengan una alarma todos los días. Yo creo que la mejor forma es, uno, crear un hábito; 2, hacer que un familiar, y si tienen hijos o hermanos, tengan la misma alarma con usted para que les recuerde, hasta que uno cree el hábito. Pero es importante tener, de pronto, tener un aviso o una alarma que te pueda ayudar. Y lo segundo importante también es, si uno se olvida el medicamento un día, al día siguiente, por favor, no tome el medicamento o la dosis del día anterior más la del día siguiente, porque eso puede crear mucha toxicidad. Entonces, si uno se olvida su medicamento el día anterior, no se preocupe y continúe con el día siguiente. Y si es en ensayo clínico, por favor informar a su equipo de investigación que se olvidó de tomar la pastilla, para que ellos aprendan de que de pronto, si no hay respuesta al tratamiento, no fue por la enfermedad en sí, sino porque el tratamiento no se tomó de manera adecuada. Pero todo eso es importante que
Bueno, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, doctor Malpica, y a todos los participantes. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a nuestra línea de ayuda una vez al 1-800-500-9976. Que todos tengan un buen día. Adiós.